Dicen que la muerte en México no te asusta, se festeja. En los últimos días de octubre llega el olor a copal que inunda el aire. Junto a este, el agua servida calma la sed del alma. La sal del plato la purifica. La luz de las veladoras guía el camino. La flor de cempasúchil abre la ruta. Y el pan, las calaveritas y la comida simbolizan el regreso al placer de los sentidos. Es por eso que los difuntos nos visitan, para volver a sentir el deleite humano. De todas las celebraciones que tiene nuestro país, el Día de Muertos, sin lugar a dudas, es el más querido. Es una fiesta que celebra la vida y la memoria de todos los que se nos adelantaron en el camino. El altar de muertos, lleno de colores, aromas y sabores, es el mejor modo para recibirlos durante su visita. Es una prueba de que el amor que les tuvimos en vida siempre estará presente. Este capítulo está dedicado de forma muy especial a Elena, Javier, Vitelio y Rosita. Gracias por tanto amor en vida. Les recordamos todos los días. También menciones a Mike, Lala y Mostaza. Nos veremos de nuevo junto al río en el Mictlán. Bienvenidos a Plática Popular. Una plática entre cuates sobre lo que el arte y el pueblo tienen que decir. Este podcast es una creación de Zafra Studio y quien te acompaña al micrófono es Alex, ilustrador, artesano, apasionado del arte popular y sobre todo amante de la buena plática. Aquí te vamos a contar acerca del arte y la cultura popular y de todo aquello que nos hace comunidad, desde lo cotidiano hasta lo simbólico, desde nuestro taller hasta el barrio. Así que ya sabes, prepárate un cafecito y vente a esta plática sabrosa, donde el arte popular se cuenta como en el barrio, entre cuates. ¿Cómo está, racita? Sean todos bienvenidos nuevamente a su podcast favorito, Plática Popular, este bello espacio donde platicamos acerca del arte y la cultura popular de mi bello México. Me presento de nuevo, yo soy Alex, muchísimas gracias por estar aquí en el capítulo número 2. Les agradezco mucho todo el apoyo que hemos tenido en el canal de YouTube y en todas las demás redes sociales con las que contamos. El día de hoy les traigo uno de los capítulos que más me daba ansia poder grabarles. Este capítulo está dedicado al Día de Muertos, una de las celebraciones más queridas en todo México. Perdonen que tardé un poquito en traerles el capítulo, pero ya saben, con todo esto de la vendimia y de las festejaciones, pues evidentemente nos quedamos un poquito cortos de tiempo, pero todavía son fechas, entonces aquí se los traigo. Muy bien, racita, ya saben, nosotros siempre empezamos el podcast con una pregunta. En este caso sería, ¿qué es el Día de Muertos? Han habido un poquito de confusiones en las redes sociales debido a que muchas personas dicen que es prehispánico, otras que es católico, otras dicen que es completamente mestizo. Bueno, estas son las respuestas que vamos a tratar de resolver en este momento. Para empezar, la festividad es tradicional, celebrada comúnmente el 1 y el 2 de noviembre, pero que también se conmemora desde el 27 de octubre. En esta festividad se rinden homenaje a los seres queridos que se nos adelantaron en el camino. Es principalmente mexicana, entre comillas, aunque también hay algunos festejos parecidos en Centro y Suramérica. Se originó como un sincretismo entre culturas prehispánicas y festividades católicas traídas por los españoles después de la conquista, con el fin de lograr que los nativos conocieran y se convirtieran a la religión católica. Es una celebración que junta fiestas dedicadas a deidades mesoamericanas y el Día de los Fieles Difuntos y Todos Santos. En general, esto es el Día de Muertos, un festejo que tiene dos raíces principales, como ya vimos. Entonces, digamos que es una celebración mestiza. Ahora lo que vamos a hacer es explicar cada uno de los dos orígenes para que sepamos cómo es que se desarrollaron. Y empezaremos con el Día de Muertos prehispánico. Como tal, los mexicas celebraban varias fiestas a los muertos, al menos unas 6 durante el año, que eran muy parecidas a lo que conocemos el día de hoy. La más cercana que conocemos es Quexoli, una celebración en honor a Mixcoatl, el dios de la guerra, que era más o menos entre el 20 de octubre y el 8 de noviembre. El pueblo de Teotihuacán acostumbraba a hacer ofrendas en honor a los fallecidos y practicaban rituales para ayudar al difunto a que llegara a uno de los 4 lugares de descanso.
Los mexicas, dependiendo del tipo de circunstancias que llegaban al momento de la morición, decían que el alma iba a descansar a un lugar distinto. Por ejemplo, tenemos el Tlalocan, que era relacionado con el agua, el Omeyocan, que eran guerreros que perecieron en batalla y mujeres durante el parto, el Chichihuanauco, los niños que no lograban pasar del nacimiento, y el Mictlán, que era el lugar de destino después de 4 años de peregrinación. El viaje al Mictlán era un duro trayecto que duraba cerca de 4 años, en el cual pasaban diferentes regiones con el fin de liberar el alma y purificarla para el descanso eterno. Y las regiones son las siguientes. La primera región era Itzcuintlan, que significa lugar donde están los perros. En este paraje, los difuntos tendrían que cruzar el río Apanojacualhuía, donde los Xoloscuintles te ayudaban a cruzar hasta el otro lado, siempre y cuando haya sido bueno con todos los perros en vida. La siguiente región era Tepetl Monacmillan, lugar donde se juntan las montañas. En esta región existían dos enormes cerros que chocaban entre sí de manera continua, y tienes que buscar el momento correcto para poder cruzar y evitar ser aplastado. La tercera región, llamada Ixtepetl, montaña de obsidiana. Aquí se encontraba un sendero de pedernales de obsidiana que desgarraba a quien pasaba por él. Después venía un vasto paraje llamado Itzehecayán, dividido en dos regiones, con fuertes vientos que hacía que se despojara de todas las pertenencias que el alma tuvo en vida. La cuarta región es la que mencionamos anteriormente, Itzehecayán, que significa lugar de los vientos de obsidiana, un área congelada de 8 collados de piedras puntiagudas donde siempre cae nieve. La quinta región tiene el nombre de Pancuetlacaloyan, lugar donde se tiembla como bandera. Aquí es la segunda región del complejo Itzehecayán, un área desértica muy difícil de superar, y en sus 8 páramos sopla un viento feroz que arrasa a los que por allí pasan hasta salir del sendero. Temiminaloyan es la sexta región y significa lugar donde se flechan saetas a la gente. De este sendero se asomaban a todo lo largo manos invisibles que enviaban saetas acribillando a todos. Estas eran todas las flechas perdidas en batalla que debías esquivar para evitar salir herido. Teyoyocualoyan es la séptima región. Significa lugar donde se come el corazón de la gente. La siguiente región tenía fieras salvajes que de alcanzarte te abrían el pecho para devorarte el corazón. Esta es la residencia de Tepeyoyotl, el señor de los jaguares. La octava región corresponde a Apanahualoyan, lugar donde se tiene que cruzar agua. Es la desembocadura de un río con agua que parece ser de color negro, donde el alma ya sin corazón permanecía un largo rato hasta llegar a otros 9 ríos más hondos que simbolizaban los 9 estados de conciencia. La última región tiene el nombre Chicnauhmictlán, lugar de las 9 regiones de los muertos. Este era el final del recorrido, una zona de espesa niebla donde no se puede ver alrededor. Con un cansancio extremo, el alma reflexiona de todas las decisiones y movimientos de su vida, conectándose así con el todo, dejando de padecer y entrar por fin al Mictlán, donde Mictlantecutli residía e imponente pronunciaba: Has terminado tus penas. Vete, pues, a dormir tu sueño mortal. Este viaje representaba purificación. El objetivo principal era lograr que el alma descansara, se librara de todos los asuntos mortales y pudiera convertirse en uno con el universo. Ahora les voy a platicar acerca de los elementos de los altares prehispánicos. Si bien el concepto de ofrenda no existía en el mundo prehispánico como actualmente se conocen, existían rituales funerarios y altares ceremoniales que cumplían esta función, por decirlo así. Estos se realizaban para honrar a los dioses, antepasados o fuerzas de la naturaleza, y se ponían regularmente en entierros o al pie de las esculturas de las deidades, en las pirámides y templos, o en lugares expuestos al aire libre como eran cuevas, manantiales o cerros, que eran considerados por algunos lugares sagrados. Los elementos que acompañan esos altares variaban según la cultura que existía en cada región, pero muchos mantenían el mismo sentido, que era mantener el equilibrio entre el mundo mortal y el mundo de las deidades.
En cuanto a la comida, no podía faltar el maíz y sus derivados, como tamales o tortillas, que eran el alimento imprescindible para la dieta de los originarios. El cacao, que era la bebida de los dioses, el pulque o el atole, que eran bebidas rituales, frutas, semillas e incluso chiles que dependían de la región. Además, se colocaban flores, principalmente cempasúchil o la flor de cacao, el copal que permitía la comunicación con los dioses, y no podía faltar el agua para la purificación, y el elemento del fuego para la transformación, y que representaba al espíritu. Otros objetos simbólicos colocados eran las figurillas de los xolescuintles, hechas de barro, como signo de guía para la entrada al Mictlán. También había piedras como jade o las navajas de obsidiana o puntas de perdenal, que simbolizaban el sacrificio, conchas y caracoles marinos que eran vinculados con la fertilidad y el inframundo, y por último, semillas y granos para la abundancia. Todo estará colocado sobre un petate. Esto podría considerarse el antecedente directo del altar de muertos, y la principal diferencia con las tradiciones actuales es que estos ritos eran colectivos, mientras que los recientes son más personales y dedicados principalmente a la familia. Como ven, Recita, la verdad es que este tema es súper interesante porque como tal a uno de repente no le enseñan esta clase de cosas en las escuelas, entonces nos perdemos de repente muchos detalles que pueden llegar a ser significativos para poder honrar nuestras fiestas. Muy bien, Recita, ahora vamos a hacer una parada muy rápida del otro lado del charco y vamos a analizar lo que es, digamos, el Día de Muertos, pero para la religión católica, que no tiene este tipo de elementos para rendir culto a los antepasados con comida y bebidas, como lo tenían los mexicas o los teotihuacanos. Existe más bien el concepto llamado el Día de Todos los Santos, que es una fiesta solemne para todos los difuntos que pudieron superar el purgatorio y gozan ahora de la vida eterna, es decir, alcanzaron la santidad y la gloria eterna, además de celebrar a todos los santos y santas de Dios, los beatos y todos aquellos que han sido canonizados. Pero también existe el Día de los Fieles Difuntos, que conmemora a los fallecidos con el objetivo de orar por su alma que aún se encuentra en el purgatorio y no han podido gozar de la presencia de Dios. A grandes rasgos, esto es lo único que se conmemora en la cosmogonía católica, y al llegar a América en el siglo XVI y traer estas costumbres y conocer las que se practicaban en Mesoamérica, se originó una amalgama de ambas tradiciones para el llegar con el paso del tiempo a lo que conocemos hoy en día. Y como dato extra, en Mesoamérica se enterraban a los difuntos cerca de las casas donde él habitaba. Ahí realizaban sus ritos funerarios y erigían el altar con todos los elementos que ya mencionamos. Pero los católicos enterraban a los difuntos en un lugar específico llamado Campo Santo, que eran lugares bendecidos por la iglesia donde se les daba, entre comillas, cristiana sepultura a los que fallecían. Esto podría explicar el origen de la famosa tradición de colocar ofrendas en los hogares y hacer la peregrinación al cementerio en los primeros días de noviembre. Como pudieron escuchar, Recita, el Día de Muertos como lo conocemos actualmente es una amalgama de dos tradiciones distintas. Por un lado están las tradiciones prehispánicas y por otro lado las tradiciones europeo-católicas. Y que a lo largo del tiempo, esta vieja tradición ha sido representativa de la cultura mexicana y ha cambiado mucho en cuanto a su representación y los elementos que se colocan. Actualmente hay algunos que son considerados indispensables para tener en tu ofrenda y que mezclan creencias católicas como prehispánicas, y este sería el significado de cada uno de esos elementos. Por ejemplo, las velas o veladoras representan la luz y la fe, que guían al alma. El incienso o copal purifica el espacio y ahuyenta a los malos espíritus. El papel picado representa el elemento del viento y la fragilidad de la vida. La flor de cempasúchil, con el color, atrae el alma hasta el altar y son motivo de festividad. Los alimentos y las bebidas, que tienen que ser los favoritos del difunto para que recuerden el placer de la vida y despierten sus sentidos. Las calaveritas de azúcar representan la muerte de una forma alegre y divertida, como parte de la vida, además de recordar a los Zopantli. El retrato del difunto se coloca en la parte más alta del altar para saber a quién está dedicada la ofrenda. El pan de muerto, que depende mucho de cada región, ahorita les voy a platicar, representa el ciclo de la vida. El sabor azar honra a los difuntos, además de ser el alimento espiritual para el familiar que llega.
significa hospitalidad y fraternidad, porque, seamos sinceros, un pancito no se le niega a nadie. Los objetos personales, que eran los que representaban un significado especial para el alma que nos visita, para que el difunto pueda llevárselos al otro mundo y también poder ocuparlos. Y también existe una tradición de poner una cruz de ceniza, pero parece ser que esto es dependiendo de la región, ya que ayuda a purificar al espíritu y expiar sus culpas para que pueda irse en paz. Y también las imágenes religiosas, como cruces, además de la imagen del santo al que el difunto le rezaba, que representan la fe, la protección espiritual y la conexión entre vivos y muertos. Ahí está, racita, como pueden ver, estos son considerados los elementos principales que deben de existir en una ofrenda para poder considerarse, digamos, una ofrenda tradicional, aunque reitero, la verdad es que este concepto es muy variado porque recordemos que las tradiciones y las costumbres no son estáticas, siempre están en constante cambio y siempre van a tener alguna variación dependiendo de la zona y dependiendo de la región. Entonces, digamos que esto es como que lo más general que yo pude encontrar durante la investigación de este tema. Ya que ahora analizamos cuál era el origen y cómo se tiene que montar una ofrenda contemporánea, vamos a ver cómo y cuándo se tiene que celebrar. Actualmente existen días específicos para poder orar a nuestros antepasados y seres queridos, empezando desde finales de octubre hasta principios de noviembre. Y todo comienza el 27 de octubre, que ya es una celebración más contemporánea, que es donde las almas de las mascotas regresan para poder jugar con nosotros un ratito más. De ahí el 28 de octubre regresan las almas que por desgracia tuvieron una muerte trágica. El 29 de octubre nos visitan los difuntos que perecieron ahogados o que tuvieron que ver con algún cuerpo de agua. El 30 de octubre retornan las almas que por algún motivo han sido olvidadas o que su familia no les coloca la ofrenda y regresan a la tierra tratando de encontrar algo para poder llevarse. El 31 de octubre se conmemora a los pequeñitos que no alcanzaron a recibir el sacramento del bautismo y las almas que se encuentran en el limbo, diagonal purgatorio. El 1 de noviembre nos visitan aquellos que tuvieron una vida ejemplar cercana a Dios y las almas de los pequeños que sí alcanzaron a ser bautizados. Este día es conocido también como Día de Todos los Santos. Y por último, el 12 de noviembre, que es el Día de los Fieles Difuntos. Aquí todas las almas regresan a sus altares para poder convivir con sus familiares, para poder emprender el camino de regreso al día siguiente, llevándose todo lo que tomaron de su ofrenda. Y como ya mencionamos anteriormente, racita, dependiendo de la región de México en la que nos encontremos, vamos a tener diferentes costumbres y tradiciones para poder honrar a los muertos. Y cómo no mencionar a mi pueblita bella. Para este podcast quiero destacar 3 festividades que se hacen alrededor del estado y que en particular son una de las que más me gustan mucho, que es San Gabriel Chilac, Huaquechula y Tochimilco. San Gabriel Chilac se encuentra al sur del estado, cerca de Tehuacán. La celebración tiene una tradición muy rica con raíces indígenas muy profundas y particulares. Para empezar, desde el nombre se conoce localmente como Miquihuitl, que significa fiesta de los muertos en lengua náhuatl, y es reconocida como patrimonio cultural estatal por parte del estado. Los preparativos empiezan desde la madrugada del 28 y el día fuerte es el 2 de noviembre, donde se visitan los panteones y se decoran los sepulcros. En las casas se colocan altares para los pobladores y se llaman tlamana, donde los elementos que más resaltan son las ceras decoradas artesanalmente que varían el color dependiendo de la causa de muerte del difunto. En los panteones se levantan chozas hechas de carrizo que se cubren con una manta negra para poder dar sombra a las personas que visitan. Si el difunto es varón, se coloca una canasta y si es mujer, una tenate. Y además la comunidad expone sus altares al público para que puedan visitarlos y gracias a esto se expande bastante el turismo. También tenemos a la ciudad bella de Huaquechula, que está cerca del Atlixco, caracterizada principalmente por sus altares monumentales que pueden variar de 3 a 4 metros y en algunos casos hasta 6, que la comunidad instala en sus hogares y que también son abiertos al público. Aquí predominan las ofrendas que son de color blanco, ojo, no minimalista, son de color blanco, que tienen manteles satinados y los adornos, pero también los colores celestes y dorados o hasta de color rojo, dependiendo del gusto personal de cada familia que la esté montando. Los preparativos incluso pueden iniciar desde el fallecimiento de la persona y requieren tanta preparación
que se pueden contratar ayudantes para poder montar el altar. Al igual que el puesto anterior, tiene una profunda conexión con el mundo prehispánico y católico, donde depende de la cantidad de niveles, se agregan elementos religiosos, objetos personales y ambos en particular. Y por último tenemos a Xochimilco, que también se encuentra cerca del municipio de Atlixco, pero más cercano a las faldas del volcán Popocatépetl. Este también cuenta con una ofrenda monumental considerada patrimonio del estado. Los altares tienen una forma piramidal, están forrados de papel blanco y dorado, y aquí lo más común es tener 3 niveles que representan la tierra, la transición entre la vida y la muerte, el limbo y el paraíso. Aquí la comunidad tiene una tradición que se conoce como correr gallo. Aproximadamente desde las 6 de la tarde del 28 se realiza un recorrido por todo el pueblo para poder visitar cada una de las ofrendas, donde inclusive te pueden ofrendar un poco de comida cuando las visitas. Como pueden escuchar, racita, algunas comparten muchas tradiciones en específico y otras ponen una particularidad dependiendo de la región, pero eso sí, todas son igual de bonitas y llenas de simbolismo. Perdonen si ya me extendí un poquito, raza, pero la verdad es que este tema me apasiona bastante porque recordemos que en México esta festividad dedicada a los difuntos está más viva que nunca. Nosotros aprendimos a ver la muerte de frente, entendimos que es parte del mismo ciclo de la vida, por eso mismo le dimos rostro, la volvimos parte de nuestra identidad. En cada altar, en cada pan y en cada figurita de cartón. Sabemos que las manos del pueblo mexicano moldean la ausencia y le dan vida. Por eso, cuando hablamos del Día de Muertos, hablamos de hacer visible lo invisible, regresar el alma al cuerpo a través de los objetos. Como con la cartonería, como no mencionarla, a las llamadas calacas, que son coloridas y muy humorísticas de ver y hacer. Representan la muerte de una forma muy alegre y para nada sombría. Los artesanos cartoneros empiezan a realizarlas desde el mes de junio o julio. Las elaboran a partir de moldes y las juntan con trozos de hilo que salen a vender en la temporada. También tenemos que mencionar al alfeñique, un dulce típico tradicional que además de comerse también cumple con una función decorativa dentro de los altares. Estas golosinas vinieron a sustituir a los cráneos que se usaban en la época prehispánica en los altares para los difuntos, para honrar también a las deidades. Son vendidos durante esta época decorados alegremente con grecas de muchos colores. Acostumbramos regalarlo a una persona con el nombre escrito en la frente del dulcecito. Y ahora vamos a mencionar un poquito más a fondo el tradicional pan de muerto, más particularmente las hojaldras, porque estamos en la región donde se fabrican, que son realizadas con pedacitos de anís, agua de azahar y ralladura de naranja, que le dan su característico olor bien sabroso. Su forma es bastante particular, depende mucho de la región. Por ejemplo, aquí en Puebla, su forma es circular, responde al ciclo de la vida. Las tiras cruzadas encima del pancito representan a los huesitos humanos y la bolita justo encima representa un cráneo. Y también podemos mencionar en algunos otros estados, como lo es Oaxaca, que es un pan circular que tiene un esqueletito de alfeñique justamente en el centro, o la mixteca poblana, que tiene forma de bolillo espolvoreado con azúcares de diversos colores, y en Coyoacán, en Ciudad de México, que tiene forma de cruz o incluso formas de animales. Y si las ofrendas mismas son el corazón de la festividad, el arte que se coloca es la voz. A través de distintas representaciones, la muerte ha dejado de ser un símbolo y se ha transformado en una tradición. En el arte popular no nos asusta. Hablamos, bailamos y hasta nos reímos con ella. Es un reflejo, es crítica y consuelo, todo al mismo tiempo. Dentro del imaginario mexicano existen las llamadas calaveras literarias. Son las expresiones más ingeniosas que conozco. Les platico un poquito de ellas. Nacieron durante el siglo XIX y se publicaban en los periódicos a manera de burla para políticos y personajes de la vida popular, siempre teniendo en cuenta a la huesuda como protagonista. Con estas rimas juguetonas, nuestra gente aprendió a burlarse de lo inevitable. Es una crística disfrazada de humor, una forma de recordarnos que ni el rico ni el mendigo se libra de la parca. Convertimos ese personaje en nuestra musa y con el tiempo se volvió bastante popular en las escuelas. Es símbolo de ingenio colectivo, es una celebración a la palabra vida incluso en el más allá. Ligada a estas rimas encontramos los grabados, muy famosos por aquellos lejanos días en los periódicos de crítica social.
un personaje muy importante es el famoso grabador mexicano José Guadalupe Posada, que realizaba estas ilustraciones como una sátira a la sociedad de su época y que con el paso del tiempo se volvieron parte de la tradición para el Día de Muertos. En especial, una de ellas, nacida cerca de 1912 en la época del Porfiriato. Todos la conocen, pero en ese tiempo se llamaba calavera garbancera. Esta palabra, garbancera, es como se les conocía a las personas que vendían garbanzo en puestos en la calle y que tenían raíces indígenas, renegaban de ellas y pretendían ser europeos. Eso sí, en los huesos, pero con sombrero francés con sus plumas de avestruz. Fue hasta que el famoso muralista Diego Rivera pintó Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, que conocimos la imagen actual, con la estola emplumada que representa al dios Quetzalcóatl, con su vestido finísimo y justamente al centro de la composición. Al pasar de los años, esta famosísima calavera Catrina se convirtió en representación mexicana por excelencia del Día de Muertos y sobre todo motivo de creación artesanal que ahora decora nuestras casas y nuestras ofrendas. Inclusive la música popular no se queda atrás, desde los antiguos sones y corridos hasta la música ranchera e incluso el rock contemporáneo. La muerte aparece como una presencia constante y sonante. Es una forma de aprender a despedirse sin querer olvidar. En los corridos recordamos a aquellos que perecieron con honor o con rebeldía. En la música ranchera le cantamos con amor o con desamor, según sea el caso, con las voces de artistas como Chabela Vargas o Lila Downs, por mencionar. Incluso en algunas canciones, como La célula que explota de Caifanes, la muerte sigue estando presente. Esta podría ser la mejor manera de decirle a los que ya no están, todavía sigo bailando contigo. Como ven, racita, qué buen chisme nos estamos echando, ¿no? Aquí acompañado de un cafecito porque ya empieza a hacer frío. También les quiero contar cómo es que el Día de Muertos ha influenciado a la cultura popular no solo mexicana, sino a la cultura popular en otros países. A raíz de la globalización, nuestra cultura ha sido apreciada por muchísimas personas alrededor del mundo. Ha inspirado muchos corazones que han plasmado esta festividad y sus representaciones en muchas obras. Por ejemplo, la película El libro de la vida de Jorge R. Gutiérrez, ambientada en un pueblito durante el Día de Muertos. La Catrina ahí es un personaje que es llamada la Señora de la Tierra de los Recordados y fue una de las protagonistas. ¿O qué tal como una tradición más reciente? El desfile de Catrinas que se lleva a cabo en Ciudad de México y en muchos otros estados surgió con la película del agente más famoso del mundo, el 007, en la película del 2015 Spectre. Otro ejemplo que a mí en lo particular me gusta bastante es con la banda Fall Out Boy. En 2017, en el disco de Mania, llegó la canción Hold Me Tight or Don't, con una temática del Día de Muertos, que por cierto es una de mis canciones favoritas del disco y qué padrísimo les quedó el video. Además, ese mismo año, la compañía de entretenimiento más famosa del mundo nos trajo una gran película. Ustedes ya saben cuál es. Coco, que gira en torno a esta festividad. Una carta de amor a México que les valió del premio Oscar a la mejor película de animación y mejor canción original en los 90º premios Oscar. Pero también México no se queda atrás, con una película excelente, La Liga de los Cinco. Aquí se nos presenta a la Catrina, una superheroína que tiene la habilidad de manipular huesos. ¿O qué tal en 2021? Con el especial de Catalina la Catrina, especial de Día de Muertos, donde se resalta la tradición e importancia que tiene para México. Y así, entre flores de cempasúchil, papel picado y el aroma dulce del pancito de hojaldras, recordamos que el Día de Muertos no es una despedida, es un reencuentro. Cada altar que levantamos es una conversación con quienes ya no están. Es una manera de decirles, no te he olvidado. Sigues presente en mi memoria y en mi corazón. Celebrar el Día de Muertos es reconocer que, al fallecer, no borramos la vida, la honramos. Es mirar al pasado con gratitud. En cada vela que encendemos y en cada ofrenda que montamos con cariño, seguimos manteniendo viva una tradición que nos une, que nos da identidad y que nos recuerda quiénes somos y a dónde vamos. Así que espero que este año no dejaras que esta bella tradición se apagara, que pusieras tu ofrenda y que contaras todas las historias de tu familia y amigos que te visitaron, que brindaras con ellos y que honraras su vida con lo más bonito, el amor, la memoria y la alegría.
porque al final eso es el Día de Muertos, una fiesta de alma mexicana, donde la ausencia se vuelve presencia y el recuerdo eternidad. Y así recita con esas bellas palabras llegamos al final del capítulo de hoy de Plática Popular. Un capítulo nostálgico y lleno de información que espero que les haya gustado mucho. Tardé un poquito en concebir toda esta información y condensarla para traérsela a ustedes, pero espero que les haya gustado mucho. La verdad es que es una de mis festividades favoritas y a pesar de que ya pasó hace unos 15 días, la verdad es que quería traerles este capítulo todavía cercana a las fechas. No se olviden de activar la campanita de notificación para que YouTube les anuncie cada vez que subamos un nuevo video. También aquí abajito les voy a dejar todos los links para las otras redes sociales con las que contamos y sepan qué es lo que estamos haciendo cada día. También recita comentarles que les agradecería mucho que dejen su me gusta, que dejen su comentario con más de 10 palabras para que YouTube nos empiece a tomar más en serio y de compartir este video con las personas que crean que les va a gustar mucho. De nuevo, gracias por todo el apoyo que estamos recibiendo, les agradezco muchísimo que sigan aquí y nos vemos en el siguiente capítulo de Plática Popular. ¡Vámonos, raza! Esto fue Plática Popular, una creación de Zafra Studio, con guión, narración, edición y locución de Alex Zafra.